Hola, bienvenidos a otra sesión de Estudiemos Juntos, desde aquí, desde los estudios de la iglesia de Forest City. Como siempre, estamos contentos de que estés aquí sintonizándonos, ya sea hoy que salió la lección o pregrabado, pero para simplemente sentarnos a esta mesa y tener un estudio repasando el tema de la lección de escuela sabática de esta semana. Así que gracias por estar con nosotros de cualquier parte del mundo que nos estés viendo. Esta mañana me acompaña el pastor asociado Daniel Ponce y el pastor senior Joel Barrios. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Excelente, excelente. Buenísimo. Muy bien. Muy bien. Muy bien acá. Ayer tuvimos una lluvia muy intensa acá, una tormentita que pasó, que por casa estuvo muy rica. Mucha lluvia, mucha agua. Va a crecer el pastito. Que hacía falta, hacía mucha falta. Así que a mí los días lluviosos me gustan mucho. Sí. Me gustan mucho. Para comer una friturita. Una sopita, algo así. Un bacalaíto puertorriqueño, yo te conozco. Ya te sabes, empanadillita. Pero nada, contento de estar acá. Recién terminamos la semana pasada el estudio que hicimos del mensaje del primer ángel. Hoy vamos a hacer el comienzo del estudio del segundo, el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14. Y nada, obviamente hoy la introducción, por así decirlo, tal vez las semanas que vienen vamos a estar estudiando un poquito otros temas que competen a él. Pero vamos entonces, como siempre, a comenzar con una oración y entonces comenzamos de lleno ya con el estudio. Daniel, si puede comenzar con oración. Por supuesto. Padre, oramos en el nombre de Jesús y rogamos la unción de tu Espíritu para que lo que vayamos a compartir nos ayude a conocerte más, entenderte más y ser más amigos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a leer el mensaje del segundo ángel que se encuentra en Apocalipsis 14, versículo 8. Joel, si pudieras leerlo. Dice así: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muy bien, ha caído Babilonia. Un detalle interesante para mí que descubrí es que en el libro de Apocalipsis esta es la primera vez que se menciona Babilonia. Y para poder saber quién es Babilonia hay que seguir leyendo el libro de Apocalipsis, porque no aquí quién es Babilonia. Así que vamos a identificar quién o qué es esta Babilonia de la que se está hablando aquí en el segundo mensaje, que ha caído y cómo cae. Ajá. Claro, en este momento aparece como una ciudad, o sea, Claro. no hay, después Exacto. se le da otra connotación que sorprende. Correcto. Pero ahora aparece como si fuera una ciudad. Muy una bien. ciudad donde vive gente, porque Correcto. las ciudades viven personas. Claro. Ajá. O sea, claro. no es la Sí, estructura sí. de la ciudad, sino los habitantes de la ciudad. Correcto. Ahora, vamos a hacer un estudio así, a vuelo de pájaro, de Babilonia a través de la historia, a través de la Biblia. Y según los estudiosos, el origen de Babilonia está en Babel, en la Torre de Babel, en Génesis 11, donde después del diluvio se nos narra la Biblia que los hombres se juntaron y dijeron, no, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Y comenzaron una torre en directa oposición a lo que Dios le había dicho a Noé. Dios le había dicho a Noé que se esparcieran por la faz de la tierra, pero este grupo de personas dicen, no vamos a esparcirnos, vamos a quedarnos unidos, juntos, y vamos a construir esta torre. O sea, ya se puede ver el espíritu de esta gente de rebelión y desafío a Dios. O sea, en su actitud. podríamos decir que la centralización del poder es un desafío a Dios. Y bueno, no sé. Yo Porque- creo que en ese ejemplo sí, totalmente. O sea, de acuerdo a lo que vemos, Babilonia es un esfuerzo por centralizar el poder en pocas personas. Ujú. Sí. Sí. Si vemos lo contrario de Babilonia, es justamente el esparcir para repartir el poder en todas las personas. Eso es un buen punto. Y a medida que vemos cómo este poder se desarrolla, vemos que más intenso se vuelve ese poder o ese deseo de controlar en Babilonia. Así que nada, la historia, si el que no la sabe, es una historia muy conocida de la Biblia en Génesis 11. Allí empezaron a construir la torre, Dios se aproxima y allí confunde las lenguas de todas las personas para que no siguieran con esta obra, porque la Biblia dice que, el mismo Dios dice, según nos dice Génesis, que Dios dice que si estas personas seguían unidas en ese propósito, nada iba a ser imposible para ellos lograr. O sea, me pregunto, ¿ese nada es que iban a hacer la torre que llegara hasta el cielo? Yo pienso que sí. Para mí nada quiere decir que todo lo que se habían propuesto lo iban a lograr. Y lo que se habían propuesto era algo contrario al plan de Dios para la humanidad. Claro, correcto.
Y bueno, justamente lo que se habían propuesto lo iban a lograr, y eso está incluso evidenciado en la misma historia que relata la Biblia, y después si vamos a documentos arqueológicos es interesante porque Nimrod, el cazador, que dicen que es la persona, si nosotros analizamos ¿cómo se llama esto? La mitología, perdón. La mitología, en la mitología de las diferentes naciones, los dioses principales tienen prácticamente las mismas características. Y se cree que esa mitología, haciendo un estudio, hubo un teólogo o pastor llamado Alexander Hislop, que vivió en el siglo XIX, y él hizo todo un estudio comparando los diferentes dioses, mostrando que la mitología, digamos, de los diferentes pueblos señalaban a algo posiblemente histórico, tenían referencias históricas con respecto a este personaje que era Nimrod. Interesante. Y entonces de allí se puede entonces también sacar algunas actitudes de este personaje Nimrod que refuerzan el espíritu de Babilonia. O sea, ¿por qué? Porque el fundador de una ciudad marca el espíritu de la ciudad. Ok, eso hace sentido, totalmente. Interesante. Y Nimrod, o sea, la historia de Nimrod, si la leen, es una historia bastante impresionante, porque también en Nimrod se ve ese espíritu de control, de control, dominio. de centralización. Correcto. O sea, Nimrod lo que hacía era ponía a la gente dentro de las ciudades amuralladas y a cambio de eso les daba protección y beneficios. Y a todos los que estaban en contra de él y no aceptaban su dominio, no les daba la protección y beneficios. Tenemos, digamos, la primera persona que trata de hacer un reino. Es más, la historia dice que es el primer rey, el primero que trata de hacer una monarquía y que trata de esclavizar a otros seres humanos por medio del control. Entonces, son todos detalles que construyen a la Babilonia que después describe el Apocalipsis en símbolos para descubrir su espíritu, ¿no? Exacto. Ahora que yo pensaba, al fin y al cabo, ellos comienzan con eso porque tienen miedo a volver a que ocurra otro diluvio y mueran ahogados de nuevo. O sea, el miedo es un detonante muchas veces para cosas buenas y otras veces para cosas muy malas, ¿no? Y quizás lo que comenzaron como un lugar de salvación, podríamos decir, se convierte terminando en algo malo, ¿no? No, y es que tenés razón en eso, porque Babilonia significa salvación por las obras. Es construir algo desafiando, ya no tienen fe. Dios había dejado el arco iris y dice, no voy a destruir, no voy a destruir la tierra por un diluvio. Y entonces ellos ven el arco iris, pero dicen, no, esto no debe ser así, vamos a construir algo para salvarnos a nosotros mismos. Y hacen esa obra de la cual se sienten muy orgullosos, porque todo lo que nosotros hacemos nos sentimos orgullosos, para lograr salvación personal. Yo me pregunto qué habrá, no tenemos obviamente en la Biblia, me parece, esta respuesta, pero ¿qué habrá hecho que estas personas llegaran a esa conclusión? Porque los descendientes de Noé, experimentaron el diluvio, vieron el antes y el después, vieron la promesa, vieron la fidelidad de Dios que los salvó de todo eso, pero llega este grupo de personas que deciden, no vamos a creer en eso. Dios no es fiel, tenemos que salvarnos nosotros mismos. O sea, ¿qué habrá dado pie a ¿Qué eso? cayó ayer en tu casa? Lluvia. Poco o mucha. Cayó mucha. Acá cayó un tremendo aguacero. Y yo me pongo a pensar, esta gente, bueno, si bien había una promesa que no iba a llover, pero en el mundo llovía. Claro. Y cuando yo me imagino que caían esos tremendos aguaceros, los ríos se desbordaban y la gente comienza a tener miedo y dice, ¿y si no cumple? Yo creo que y si no cumple lo que prometió, claro. porque me estoy portando mal, porque no se estaban portando bien. Sí. Si no cumple lo que prometió y nos vuelve a inundar. Voy a meter quizás un tema acá un poquito controversial, pero sin duda ellos pensaban de que Dios era destructor. Y por eso dudaban si Dios iba a cumplir la promesa o no. De acuerdo a lo que habían visto, tampoco era ilógico que pensaran eso. Claro, lo que pasa es que le atribuían a Dios el diluvio, y ese es el problema, que al atribuirle a Dios el diluvio, entonces dicen, ¿cómo? Si destruyó una vez, es más, ahora lo que, aunque todavía no había ninguna profecía, pero si hubiera habido una profecía, aunque Enoch dice que ya lo profetizaba, exacto. Porque es... Tal vez no escrita, pero volver estaba. Claro, pero por ejemplo dicen, no, es que ahora va a destruir por fuego.
O sea, Claro. Claro, Dios sí, dice, no se hagan problema porque no voy a destruir más la tierra por agua, pero no se hagan problema porque la voy a destruir por fuego. O sea, un poquito peor va a Sí, ser sí, ahora la Es como, próxima vez. calenta. no se van a escapar, no se van a escapar, O no sea, se preocupen. y por eso para mí cuando vemos a un Dios destructor, simplemente estamos siguiendo la cosmovisión pagana, no es la cosmovisión que mostró Jesús. O sea, Jesús no mostró que Dios viene a destruir ni que Dios castiga destruyendo. No mostró eso. Lo que mostró Jesús es que cada uno cosecha Lo que siembra. lo que siembra. Las decisiones pronto Entonces, tomadas. el hecho de que se le atribuya en el Antiguo Testamento a Dios el diluvio no quiere decir que Dios realmente lo provocó. Porque Claro. en el Antiguo Testamento se le atribuyen a Dios muchas cosas que eran o producto de la naturaleza, incluso, o cosas que hacía Satanás. Claro. Porque la concepción de Dios estaba en desarrollo. Todavía no habían descubierto realmente los antiguos quién era realmente Dios. Y por eso el sábado estuvimos hablando de que nuestra percepción, nuestros pensamientos de Dios nos llevan a nuestro comportamiento hacia Dios. Claro. Correcto. O sea, la manera en que vemos a Dios nos vamos a tratar de Y si relacionar vos con ves él. a Dios destructor, vas a tener un comportamiento de miedo. Claro, O sea, correcto, siempre. Entonces tus acciones están determinadas para hacer cosas, para ser bendecido por Dios, cosa que si lo desagradás, te destruye. Entonces eso nos termina llevando a la salvación por las obras. Exactamente. O sea, confusos en nuestra percepción de lo que es la divinidad, nosotros podemos conscientemente construir nuestras propias torres de salvación. Correcto. Claro, Exacto. claro. Y es interesante que use esa palabra porque si bien es cierto que Babilonia no significa confusión, descubrí yo haciendo este estudio, Babilonia significa portal o puerta de de los Dios. dioses. Esto, Babel, la raíz, se atribuye a confusión. Pero es interesante que la confusión no solamente necesariamente fue en los idiomas, pero sí confusión en cuanto a cómo veían a Dios. Claro. O sea que también se puede aplicar ese concepto. Muy bien, entonces ese es el origen de Babilonia. Luego Babilonia, según nos dice la historia, para allá, para el año 2300 a.C., se hace famosa como un reino, un imperio, especialmente bajo el rey Hammurabi. No sé si han escuchado a Hammurabi, pero Hammurabi fue muy famoso porque Hammurabi fue el primer rey que hizo una ley escrita, un código de leyes escritas y las Famoso puso en una código de piedra Hammurabi. que los arqueólogos descubrieron no sé hace cuánto, que incluía la ley mosaica. O sea, la ley de Moisés estaba... O sea, no la incluía, sino que estaban los principios de la ley. Correcto, exacto. Uno de los principios era el ojo por ojo y diente por diente, que conocemos muy bien. Uno de los detalles que me llama la atención es que la ley decía que si tú eras un ingeniero y tú construyes una casa y la construiste mal y alguien colapsó algo y alguien murió, a ti te iban a matar también Wow. por haber hecho eso. O sea, ojo por ojo y diente por diente. Luego, entonces, obviamente, Babilonia luego es conquistada por Asiria, por el rey Ciro, en el año 539. No. Ciro, persa. ¿Qué yo Persa. dije? Vos dijiste Asiria. Perdón, sí, persa. El rey persa. El rey persa Ciro en el 539 a.C. Y el clímax más grande del imperio babilonio obviamente fue bajo Nabucodonosor, donde nos dice la historia que tenían las murallas de Babilonia eran impresionantes, los jardines colgantes, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, Babilonia llegó a un punto que prácticamente conquistó todo el mundo. Babilonia conquistó a Siria, eso es lo que quería decir. Babilonia conquista a Siria, le quita ese poder que tenía como reino. Nabucodonosor llega, pasa la historia y entonces llega Ciro y le quita el poder, y ya después de Ciro, después de los persas, ya Babilonia realmente no llega a hacer nada. Habían unas profecías que se habían dado en cuanto a Babilonia. Vamos a leer algunas de ellas. Jeremías 25:12 y 52 al 3. Daniel, si puedes buscar Jeremías 25:12 y Jeremías 52 al 3. Y vamos a ver qué se profetizó cuando Babilonia todavía estaba en ese poder controlador del mundo, que realmente controlaba a todo el mundo conocido en aquella época, en el Medio Oriente, ¿no? Dice Jeremías 25:12, Sí. y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. La convertiré en desierto para siempre. Perdónenme que esto es algo orgánico aquí.
la convertiré en desierto para siempre. Es muy interesante que diga eso, porque realmente eso es lo que ocurre con Babilonia con el tiempo. Babilonia, el lugar donde estaba, que es en Irak, lo que sería Irak hoy, se convierte en un lugar desértico. ¿Qué dice Jeremías 52 al 3? Anunciadlo a las naciones, hacedlo saber, levantad también bandera, publicadlo, y no lo encubráis. Decid, conquistada ha sido Babilonia, Bel está avergonzada, Merodac está deshecho, destruidas sus estructuras, destrozados sus ídolos. Porque ha subido contra ella una nación del norte, que hará de su tierra un objeto de espanto. No habrá hombre ni animal que en ella more. Todos han huido y se han marchado. Muy bien. En mi versión, ese último parte del versículo 3 dice, Babilonia desaparecerá toda. Huirán tanto las personas como los animales. Eso se profetizó en cuanto a la ciudad, nada. Literal, nada. Y es interesante que, obviamente, yo me di cuenta de más cómo se veía esa parte del mundo cuando empezó la guerra del Golfo allá en 1990, que por primera vez se filma una guerra allá en el Medio Oriente, específicamente en estos lugares. Saddam Hussein, que era el presidente de ese lugar, 2 veces trató de reconstruir las murallas de Babilonia, de la antigua ciudad. Y es interesante que cada vez que trató, una de las guerras vino la primera y después llegó la segunda guerra del Golfo. Nunca se logró construir y tengo un compañero, un conocido, que vio este lugar, fue a las ruinas antiguas y realmente lo que había, me dice, lo que había eran buitres, chacales, o sea, no había nadie, era en medio del desierto. O sea, se cumplió la profecía. Se cumplió. ¿Por qué traigo todo esto? Porque sin lugar a dudas, cuando leemos en Apocalipsis 14 que Babilonia ha caído y vemos lo que le pasó a Babilonia, entonces debemos llegar a la conclusión de que la Babilonia que se está refiriendo en Apocalipsis 14 no es esta Babilonia antigua, no es la ciudad antigua, no es el lugar antiguo, porque no hay nada, ni habrá nada, según lo que nos dice la profecía. Entonces la pregunta es, de nuevo, ¿quién es esta Babilonia que ha caído en Apocalipsis 14? No es la ciudad, no es el lugar, pero sí la Babilonia de Apocalipsis, me parece, conlleva el espíritu de la gente que habitó Babilonia. Claro, ahora, lo interesante es que Apocalipsis después aparece, nos describe quién es, porque vos decís qué es Babilonia, y Apocalipsis dice quién es. Pero Apocalipsis está escrito en símbolo, entonces también aparece nuevamente ese quién, es un símbolo. Okay. Y está, no sé, eso me imagino que vos está en Apocalipsis 17. Eso. Muy bien. Entonces vamos ahí, porque como mencionamos al principio, aquí en Apocalipsis 14 es la primera vez que se menciona a Babilonia, pero sí en Apocalipsis 17 nos da una descripción muy detallada, pero extremadamente detallada, me parece a mí, de quién es Babilonia. Así que vamos a leerlo en Apocalipsis 17 y vamos a leer los versículos 1 al 6. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muy bien. Entonces aquí vamos a describir o analizar algunas de estas descripciones que da de quién es Babilonia. La primera nos dice que es una mujer. ¿Ok? En la Biblia, ¿qué representa una mujer? Pueblo de Dios. Muy bien, el pueblo de Dios. Eso lo vemos especialmente en Jeremías 6:2. Apocalipsis 12 también nos dice 1 al 2 que había una mujer vestida con el sol, que brillaba y todo lo demás, que sin duda representa al pueblo de Dios, porque dice que esa mujer está embarazada, de ahí sale un hijo y todo lo demás. Muy bien, una mujer. También nos dice que esta mujer no solamente es una mujer, pero que es una mujer prostituta, una ramera. En la Biblia, ¿qué representa la prostitución?
Sería lo que siempre entendí yo, y me lo seminarios de Apocalipsis, era la malversación del carácter de Dios a través del tiempo. Bueno, Ajá. sí, yo creo que tiene que ver con eso. O sea, para mí es infidelidad. Correcto. O sea, yo soy, o sea, es también tener una relación que tengo que tenerla en compromiso, fuera de compromiso. Explica sí, eso. explica eso. O sea, porque la relación sexual en la Biblia es para dar amor. Cuando yo esa relación la uso para satisfacer mis necesidades solamente, fuera de la relación comprometida, que es el matrimonio, eso es fornicación. Ok. Claro. Entonces, Entendí. la Biblia, y estamos hablando de prostitución, y tal vez me estoy adelantando, pero prostitución está ligado a la fornicación, pero también al adulterio. Ajá. Y el adulterio y la fornicación se interusan, tal vez para reflejar lo mismo, aunque son dos cosas diferentes, pero representan prácticamente lo mismo. Y vamos a hablar de eso más ahorita. Pero vamos al libro de Oseas, al capítulo 1, y vamos a leer el versículo 2, donde me parece ahí que explica claramente qué significa la prostitución en el sentido espiritual, ¿no? Porque no estamos hablando, obviamente, de que esta mujer, Babilonia, es una mujer prostituta literalmente, que está con muchos hombres. Esto es un simbolismo, ¿no? Un simbolismo. Y aquí en Oseas capítulo 1, la historia de Oseas es muy interesante. Aquí ya vamos a leer lo que le pide Dios. Pero el versículo 2, noten lo que dice. No sé quién tiene que leer ahora, o quién quiera leer. Yo lo leo, dice, el principio... El versículo 2. El versículo 2. Sí. Sí, ese es el 2. Ok, dale. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. La tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Eso es todo lo que dice la tuya? Eso es todo lo que dice la mía, el versículo 2. ¿La tuya dice más o menos lo mismo, Juan? También, sí. Ok, mira lo que dice la mía. A ver. Dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel, por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Todo eso dice mi versión. Es una interpretación. Es una interpretación. está interesante. Sí, claro. Pero precisamente la historia de Oseas es una analogía de el pueblo de Israel. Correcto. Dios está representado en Oseas, la mujer en el pueblo de Israel, y cómo constantemente Oseas la recibe, pero ella se va a fornicar, se va con otros hombres. Apartándose de Jehová, correcto. dice. So, ese acto de infidelidad, de irme con otros dioses, en el caso espiritual, es lo que significa prostituirse. Correcto. En el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de los jueces, vemos esto, pero claramente cuando Israel constantemente se prostituye, dice, y se va a adorar a otros dioses, los dioses de Baal, todas las demás cosas. Ahora, usando el tipo de lo que recién hablábamos de Babel y todo eso, o sea, la prostitución significa apartarme de Dios, dejar de confiar en Dios para confiar en mí mismo. Correcto. Sí, porque yo creo el Dios. Claro, es crear mi propia seguridad fuera de Dios. Construir mi propia torre. Exacto. Correcto, Sería eso, correcto. hablando, es construirme... Tu propia religión, por decirlo así. Sí, ajá. Por decirlo en otras Y palabras. qué común es eso, ¿no? Es que, bueno... Qué común es eso. Yo sé que... Sí, perdón. Nosotros construimos nuestras... Ayer hablábamos acuerda contigo, que nosotros construimos nuestra propia religión, nuestras propias frases hechas, nos inventamos cosas, qué sé yo, por ejemplo, ayer nos reíamos con él, decía, bueno, y cuando Pablo cayó del caballo, ¿viste? Y nosotros hemos acuñado cosas, construimos nuestra propia torre, nuestra propia religión, y cuando viene alguien y nos tira del caballo, entonces estamos a merced. No, nos quedamos muy inseguros. Totalmente. Y Esa es la palabra, inseguro. Y esa inseguridad nos lleva incluso a atacar al que nos dice que estamos equivocados con respecto a cómo veíamos las cosas, ¿no? Entonces el construir la torre es buscar seguridad en mí, seguridad Correcto. en mí, no seguridad en Dios, seguridad en mí. Correcto. Wow, eso hace mucho sentido. No sé si me estoy Cuando- adelantando, sí. pero ahora y quizás vos lo ibas a mencionar, pero por ejemplo en Apocalipsis se describe que Babilonia es una mujer que se prostituye. O sea, si es una mujer que se prostituye, ¿cómo era antes?
Era una mujer pura. Era una mujer fiel, pura. fiel, Entonces claro. nosotros generalmente decimos, hay dos mujeres en el Apocalipsis. Está la mujer pura y Exacto. la mujer prostituta. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Los La puros, mujer la pura. claro. Pero resulta que en el Apocalipsis no hay dos mujeres. Ujú. Como en el Antiguo Testamento no vemos tampoco que hay una mujer. No hay dos pueblos. No hay, sí, y no es que hay una mujer fornicaria y una mujer pura. Siempre Exacto. en el Antiguo Testamento la mujer pura Es se la que- transforma en fornicaria. Correcto, correcto. Y en el Apocalipsis, la mujer pura, aparentemente, porque no hay otra, se transforma en fornicaria. Ujú. Porque si no, históricamente es correcto. Claro, Correcto. totalmente. Correcto, pero Entonces, históricamente es entonces así. nosotros ahora, suponete, estamos acá y decimos, porque ahora todos los que no son de Forest City son los fornicarios y nosotros los somos Forest City somos los puros. Los puros. ¿Y cómo nos gusta eso? Correcto. Y resulta que no. O sea, somos todos prostitutas. Y- o sea, todos Sí. somos fornicarios. Y por eso vamos a ver que, o sea, acá está describiendo al cristianismo y no está describiendo al cristianismo mundo, apóstata claro. y nosotros los cristianismos, sino que todos somos apóstatas. Correcto. Todos somos apóstatas. Pero te muestra también la situación para que puedas tomar decisiones correctas en la vida y entonces abrazar Claro, al Señor. pero entonces ahora, claro, no sé si me estoy adelantando. Sí, pero, o sea, yo iba a decir eso, pero Perdóname. está bien, no, pero está bien. Entonces, ¿pero qué pasa? El Apocalipsis dice que va a surgir un remanente. Ujú. Pero nos encanta a nosotros decir, va a surgir el remanente, y lo vemos como si ya surgió en el pasado el remanente, y resulta que si analizamos el Apocalipsis, Surge ese de remanente... Babilonia. Claro. Digo, a mi criterio sí. Surge de... Sí, de pues, la- exacto. para mí. Y ese remanente está en el futuro. Exacto. Todavía no está. O sea, no podemos decir surgió un remanente ya. Claro. No. Exacto. No podemos decir eso porque si nosotros vemos que el remanente surge después de que son sellados y cuando están por soplar los vientos y todavía eso está en el futuro, eso no hay ningún teólogo que lo ponga en duda. eso. Claro, claro. Pero así todo, eso no lo ponemos en duda, pero decimos el remanente ya surgió hace Claro. 150 Sí, Y años. nosotros somos remanentes. Y nosotros Claro, somos remanentes. sí, Y entonces identificamos. cerramos la puerta para que haya remanente en el futuro. Correcto. O peor Eso aún. es muy malo. O Y peor peor, aún, el remanente somos tiene que ser parte de nuestra. O sea, todos tienen que venir a nosotros. O quizás somos prostitutas y nos atribuimos que somos remanentes. Eso nos genera una hipocresía tremenda, sin darnos cuenta. Sí, sí, Oye, sí. y es monstruoso porque yo pienso, digo, si pensara de esa manera y el Señor demora 50 años en venir, tus hijos, nuestros nietos, bisnietos no tienen oportunidad de ser parte del remanente entonces. Porque porque si les tranqué la puerta, no... Claro. O si ya lo son, no tienen que arrepentirse de nada. Los que tienen que arrepentirse son todos los que no son parte. Si yo, por ejemplo, nosotros decimos, Forest City es el remanente, que está... entonces nosotros no nos tenemos que arrepentir de nada, porque ya lo somos. Sí, porque para ser remanente tienes que haberte arrepentido. Claro, entonces todos los demás tienen que arrepentirse. Nosotros estamos bien. Es Nimrod en la cúpula de la torre mirando hacia abajo. Dice, yo estoy seguro aquí. Construimos nuestra propia torre. Totalmente, totalmente. Ese es el espíritu de Babilonia. Esa es la visión. Eso sí, iba a mencionar eso, que viste, se presentan estas dos mujeres, pero ¿será que no son dos, que son una? Y hace todo sentido, especialmente con lo que mencionaste de que en el Antiguo Testamento no existían dos pueblos, uno fiel y uno infiel. Existía un pueblo que era fiel y él era infiel. Y volvía a ser fiel y él era infiel. Un pueblo puro que volvía a ser impuro. Un pueblo puro que volvía a ser... Cada vez que iba a Dios, Dios lo restauraba, lo redimía. Y cada vez que se apartaba de Dios, volvía a pecar, ¿no? A fallar. Así que es una mujer, es una prostituta. Otra identificación aquí que da Apocalipsis 14 es que... Apocalipsis 17. 17, perdón. Gracias. Apocalipsis 17 habla de que es inmunda, de que tiene obscenidades, de que es inmoral y fornicaria. Vamos a leer ese de nuevo, Apocalipsis 17. Lo voy a leer de mi versión, si está bien con ustedes. No sé si diga lo mismo. Capaz que la versión de ustedes sea mejor. Léanme el versículo 5 y 6, por favor. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Wow. Cuando vi, quedé asombrado con gran asombro. Cuando la vi. Muy bien. Ajá. ¿Tú ibas a decir algo? Es que
como uno dio tantos seminarios de Apocalipsis, ¿no? Y el conocimiento es progresivo y no hay que tener miedo de que el conocimiento sea progresivo. Cuando volví a leer esto, yo decía, ¿cuántas veces yo di el seminario en base al verso 6? Dice que vi la mujer ebria de la sangre de los justos. Y siempre se lo dije a la gente que era producto de la persecución de los malos contra los buenos, ¿no? Y que el Señor iba a castigarlos por haber asesinado a tanta gente. Y me quedaba, ahora con el tiempo uno lo mira y dice, me equivoqué al enseñarlo así. O sea, porque si bien puede en algunos eventos históricos haber sido una realidad, esto y fue una realidad, no deja de ser una realidad, es que al ser parte nosotros de esa Babilonia espiritual que estamos intentando salir, nosotros también nos hemos manchado con la sangre espiritual de muchas personas a las cuales no les dimos una concepción correcta del Evangelio de Jesús. Es increíble, bueno, el mismo Jesús se lo dijo a los fariseos, ¿no? Que ellos le hacían estatuas a los profetas que sus padres mismos mataron. O sea, tenemos sangre en nuestras manos. Nosotros alabamos a los rebeldes del pasado y matamos a los rebeldes del presente. Wow. Exactamente. Subraya eso. Y ahí podemos ver, o sea, cuando vamos sumando y anotando todas estas cosas, nos está dando entonces un buen panorama de lo que esta Babilonia que ha caído representa o es. Por decirlo así. Entonces, acá también en el versículo Apocalipsis 17:4, en la parte final donde dice, en la mano tiene una copa de oro. ¿Alguien puede leer esa parte? En la mano tiene una copa de oro. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ok, de la inmundicia de su fornicación, y entonces también ya leímos que estaba borracha de la sangre del pueblo de Dios. Y esto lo digo aquí no porque tenga la respuesta, y de paso no es que estamos aquí dando todas las respuestas que sabemos. En la Biblia, ¿qué representa sangre? Vida. Cuando dice aquí que esta mujer estaba ebria por la sangre de los santos de Dios, entonces sí se puede entender que es que este sistema, este poder, este espíritu persiguió y mató al pueblo de Dios. Bueno, Jesús en Mateo 23, del versículo 24 al 37, él dice que el que tiene el espíritu de persecución no necesita matar para ser culpable de la muerte de los que murieron. Sí. Y en los mandamientos el concepto de no matarás va mucho más allá que matar el cuerpo. Correcto, lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Él dijo, ustedes piensan que por clavarle a alguien un cuchillo en la espalda, ustedes están matando y son culpables de juicio. Yo les digo que el que trata mal, el que le hizo una mala palabra a su hermano, es culpable de juicio. Entonces Jesús acá también en el Apocalipsis lo que está diciendo es, y en Mateo 23, lo que está diciendo, no necesitas matar a alguien para hacerte culpable de la sangre de aquellos que murieron mártires por Cristo, sino que si hoy en el presente estás persiguiendo a alguien que piensa diferente a ti, te haces culpable de esa sangre. Y cuánta gente realmente existe hoy, o sea, y es interesante, justo estaba escuchando de camino acá a un predicador hablar de cómo el cristianismo hoy en día, o sea, él estaba haciendo esta pregunta, ¿funciona el cristianismo hoy en día? No. El cristianismo está mal. Y la respuesta es no, o sea, lamentablemente, y la razón es ¿por qué no funciona el cristianismo hoy? Por nosotros los cristianos. Cuando hacemos ese tipo de actitud donde no revelamos el verdadero Dios del Evangelio y mostramos un Dios perseguidor cuando alguien se opone a lo nuestro, un Dios destructor, cuando alguien lo merece, porque la paciencia es paciencia, pero tiene un límite. O sea, la gracia tiene un límite. Y hablamos así, y nosotros mismos le estamos diciendo al mundo que el cristianismo no vale. Claro, negamos a Cristo. O sea, con eso negamos a Cristo, con esas aseveraciones, porque ponemos a versículos de la Biblia por sobre el ejemplo de Cristo. Y eso es tremendo. Justamente Babilonia es sacar a Cristo del centro. Y eso es lo que... Para nosotros Babilonia hemos hecho una teología tan superficial. O sea, tan superficial decir de que Babilonia es la iglesia de enfrente de mi iglesia. O sea, es una teología que no tiene ningún tipo de base, o sea, bíblica, espiritual, ni nada. Y nos sentimos para colmo orgullosos de esa teología. Sí. Es tremendo. Y eso justamente es Babilonia, construir algo en lo cual nos sentimos orgullosos y que nos da seguridad.
Y mirar a todo el mundo desde arriba. Y mirar a todo el mundo desde arriba. Y la realidad es que estamos confundidos. Oye, Eso es Babilonia. Exacto, es Estamos Babilonia, confundidos. sí. tan confundido, fíjate. Los otros días, viendo los canales de YouTube, no voy a decir los nombres, un predicador de los Estados Unidos sumamente conocido. Si yo diré el nombre ahora, y no lo voy a hacer porque lo respeto a él, y respeto su error y su familia, ¿no? Pero él tiene una disertación allí en contra de otro de los grandes predicadores aquí en los Estados Unidos, y habla una disertación de 15 o 20 minutos, por qué no tienen que verlo, qué es lo que ha dicho de malo, pero una destrucción total de la persona del otro. Y yo decía, y esta persona sube al púlpito y predica de Cristo y siente a Cristo en su corazón y utiliza las redes sociales para destruir la reputación de otra persona. Después me puse a pensar, pero si es lo que nosotros generalmente hacemos, si no lo hacemos en un canal de televisión, lo hacemos en la conversación con otra persona. O sea, hemos entendido que nuestra función en la tierra es perseguir a todo el mundo que piensa diferente. Sí. Polemizar con toda esa gente. Y aparte eso de ponerme a objetar a otro predicador, ¿pero qué soy yo? El dueño de la verdad de todo. Claro. Es como decir, yo lo voy a objetar porque ustedes son tan tontos, a los que me están escuchando, que no se dan cuenta de lo que él está diciendo. Entonces yo les voy a mostrar lo que él dice, porque yo soy el único que puede pensar. Claro. Entonces a estas personas les encanta decir, por ejemplo, te llaman y te dicen, Daniel, hay muchas personas que me hablaron y que me están preguntando acerca de lo que vos estás predicando, y ahora yo les tengo que dar respuesta. No. ¿Quién es? O sea, ¿quién soy yo para ponerme como el intérprete de los predicadores? O sea, es horrible. Es horrible. Estamos subiendo. Y lo hacemos pensando que estamos bien. Sí, ese es el problema. No somos. Es más, Babilonia, que era lo que hacía Nimrod, tomaba propiedad de la gente y se creía que porque tenía una posición o unos talentos que los demás no tenían, él tenía derecho a tomar propiedad de la gente, a pensar por la gente y a decirle lo que la gente tenía que pensar, decir y hacer. Podríamos dar un seminario de lo que es cómo surge la religión babilónica, claro. y la jerarquía surge de Babilonia. Es la primera monarquía. O sea, Dios nunca estuvo a favor de la monarquía. Y si no, vayamos a Samuel y vamos a ver que cuando Israel pide un monarca, Dios dice no. Pero está bien, se lo voy a dar igual. Si ustedes lo quieren, que Dios podría haber dicho, los destruyo ahora, porque ustedes no. No, Dios es democrático. Dios es Hay un solo sistema de gobierno en la Biblia, que es la monarquía benevolente. Que los seres humanos, como somos pecadores, ese es el sistema perfecto. Tener un monarca que sea bueno, pero como somos malos, no existe. Entonces, Nimrod quiere hacer una monarquía siendo malo. Y hace un desastre. Cada vez que nosotros queremos hacer una monarquía, hacemos un desastre. Hacemos un desastre total. Hay tantas cosas aquí que me vienen a la mente, o sea, conectando puntos, ¿no? Porque es la misma actitud, es la misma mentalidad que tiene la iglesia de la Odisea. Sí, piensa que está bien, pero la realidad es que está peor que ninguna. O sea, es la peor que está. ¿Y cuántas veces nos jactamos nosotros de que mi religión, mi denominación, perdón, es la mejor de todas, cuando tal vez la realidad es que es la peor de todas? ¿Por qué? Porque tenemos este espíritu, o sea, cuán claro, confuso. Cuando tú dices mi religión, no es la religión de los otros, sino la religión que yo practico en mi corazón. Claro, la que yo creo que es la verdadera, pero estoy confundido, no es. Mi denominación. Entonces, acá hay un problema, porque hay gente que ahora, por ejemplo, está escuchando esto y dice, suponete, está en su iglesia local y dice, y yo veo que mi anciano de iglesia se subió a una torre y es como Nimrod, así que me voy a ir de mi iglesia. No, acá no está. El problema no está en una estructura organizacional, el problema está en los que manejan esa estructura, cuál es el espíritu que tienen. Entonces, si cambian las personas, cambia la organización. Si cambia la persona, cambia la iglesia. Yo no necesito irme de ningún lado porque si no me tengo que ir a los musulmanes. ¿Por qué? Porque para mí el Apocalipsis denuncia a todos los cristianos. Claro, totalmente. No denuncia habla que el cristianismo se apartó de Cristo y realmente el cristianismo ha sido la peor reputación para Jesús en estos 2000 años. O sea, y totalmente. Eso, nosotros decimos el de la Edad Media. No, el de la Edad Media, todos estamos cosechando lo que se hizo en la Edad Media, no hemos salido de eso. Todavía no hemos salido de eso. Ese mismo espíritu que es lo que iba a mencionar también, cómo es que estamos tan confundidos que pensamos que predicar el evangelio o ser un buen cristiano es
mostrarle a las demás personas los errores en los que están. Los que yo pienso que es el error de ellas. Y hago un ministerio, incluso, para yo mostrarle a los demás que ellos están mal y que yo estoy bien. O sea, yo voy a un diccionario y esa es la definición de arrogancia. Yo pensar que yo estoy bien y todos los demás están mal. Y yo voy a mostrar que ellos están mal. Es arrogante. Es el espíritu de Babilonia. Es esta confusión en la que estamos, donde pensamos que servimos a este Dios que nos mandó a hacer esto. Que es el mismo espíritu de la edad de la iglesia medieval que decía, y no solo la edad medieval, a través de todos los tiempos, de este grupo de personas que decían, no, en el nombre de Dios vamos a matar a todos los que se opongan a nosotros. O sea, ahora, de matar. Sí. O sea, ahora, ¿qué ha pasado históricamente? Históricamente, la iglesia cristiana se corrompió y dentro de la iglesia cristiana surgen pequeños movimientos que tienden a la purificación. Ahora, esos movimientos también que tienden a la purificación y que tienen una buena actitud, pasa el tiempo y también se corrompen y se prostituyen, como las mujeres del Antiguo Testamento. Y se van prostituyendo todos, nos vamos prostituyendo todos. ¿Y por qué nos prostituimos? Nos prostituimos porque lo que pasó en Babilonia, no queremos compartir el poder de Dios. Queremos nosotros tener el poder, una élite tener el poder, y no queremos compartir el poder. Cuando el Espíritu Santo fue dado, el Espíritu Santo, bueno, eso vamos a hablar también en diálogo abierto, pero el Espíritu Santo fue dado a todos. Dios comparte el poder. Claro. El ser humano, como Nimrod, tiende a centralizar el poder. Y donde vemos seres humanos queriendo centralizar el poder, que se sienten dueños de seres humanos por la posición que tienen, allí está Babilonia. Yo pensaba en la gente que nos ve, ¿no? Y digo, oye, capaz que alguien está viendo en Escandinavia, un español, alguien vive allá y dice, entonces la religión es una cosa mala, tóxica. ¿Y qué hago? Entonces me quedo en mi casa, encerrado. Y Jesús trató de hacerlo tan sencillo y lo logró. Yo lo recuerdo a Jesús hablando con Pedro, antes de irse, y le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Pedro dice, sí, yo te quiero. ¿De verdad me quieres? Sí, 3 veces le pregunta. Dice, bueno, si me quiere, apacienta mis ovejas. Eso es todo. O sea, para mí más sencillo de eso no puede existir. O sea, si yo quiero vivir en paz conmigo mismo, en paz con Dios, esa es la palabra que me hace bien, me hace feliz. O sea, ¿cuál es la buena religión fuera de Babilonia? Que tú me quieras y que yo te quiera. Es el amor. Que podamos diferir de un montón de cosas, es cierto, pero él te dice, cuídame de Ángelo, sé espléndido con Ángelo, y creo que no es tan complicado. Esa es la religión, que Jesús mostró. Justamente el Nuevo Testamento lo que quiere mostrar es que la verdadera religión, o sea, la verdadera iglesia, son todos los que están unidos a Cristo. Amén. Punto. Exacto. Nosotros hemos creado barreras artificiales que, por ejemplo, cuando Pablo quiso romper esas barreras en el judaísmo dejó de considerar judío al cristianismo porque no querían que los gentiles estén al mismo nivel que los judíos. Entonces se abrió una nueva opción. Esa nueva opción funcionó muy bien porque los gentiles eran los paganos. Funcionó muy bien hasta el siglo IV. Pero en el siglo IV surge Constantino, que eso lo sabemos históricamente, y dicen, no, ahora los paganos nos perseguían a los cristianos, ahora nosotros vamos a declarar religión oficial al cristianismo y vamos a perseguir a los paganos. Y eso pasó con los protestantes. Lutero surge, claro, los persiguen a los protestantes y todo eso, la religión institucional, si podríamos decir, o la religión babilónica, con el espíritu babilónico, surge un nuevo espíritu, los protestantes, pero resulta que los protestantes al ratito ahora hacen un estado protestante y comienzan a perseguir a los católicos. Sí. Entonces, después de ahí surgen los anabaptistas. Y así van surgiendo movimientos que no quiere decir, alguien puede decir, pero entonces, ¿qué pasa? Como vos decías recién, ¿tenemos que dejar de ser cristianos? No, tenemos que ser parte de ese espíritu. Es un espíritu, no es pertenecer a una iglesia, no, es donde estoy, hacer un cambio. Y ese cambio tiene que empezar conmigo. Yo vivir donde estoy, los principios de Jerusalén, si podríamos decir así. Y fíjate que cuando vemos el ejemplo de Jesús, yo no recuerdo en ningún momento a Jesús predicar
dejen de ser judíos o Es que no conviértanse a mi religión, exacto. o déjenme, vamos a tener un seminario de cómo la doctrina de los fariseos judíos. está equivocada, Sí. porque yo estoy trayendo, nunca vemos a Jesús teniendo que defender su verdad. Él la vivía, No. Es que Jesús vino a este mundo. ¿entiendes? La función del que es verdadero cristiano no es huir del problema, es meterse en el problema para cambiarlo. Correcto. O sea, eso de decir, me voy de la iglesia, no, transformala. Exacto. Transformala, no te vayas. Vive No, la me voy verdadera de esta iglesia religión. porque creo que es Babilonia. Correcto. No, transforma tu Sí. iglesia. Vive, Transforma tu vive la iglesia. verdadera religión donde estás. Exacto. No escapes de donde estás. Claro, pero hay alguien que nos está escuchando y dice, bueno, entonces yo soy llamado a transformar mi iglesia. Y entonces como yo Claro, me, sí. me pongo a perseguir Sí, a sí. todos los que piensan Claro. diferente No, no, dentro no, de la hay- iglesia claro. para yo transformar la Sí, iglesia. no, Nosotros se somos transforma llamados a dejarnos transformarnos por Cristo y a compartir. Eso sí, la manera de cambiar una iglesia no es cambiar una estructura. Sin duda que eso tiene, porque eso es lo que, Va a llegar, lo va que a Elena llegar. de White dice, se necesita un reavivamiento y eso trae una reforma. Correcto. Si no hay reforma quiere decir que no hubo reavivamiento. Pero en la medida que van cambiando los corazones de las personas, van cambiando también las estructuras organizativas. Pero primero comienza con un corazón cambiado. No sirve de nada una reforma sin reavivamiento, porque entonces se transforma en una simple revolución y esa revolución lo único que trae es de vuelta al ser humano al centro. Es otra manera de Que corromper. es lo que tú describías que pasó con Lutero, con Exacto. los bautistas y todo lo demás. Y en esa cita, Elena de White dice reavivamiento y reforma guiada por el Espíritu. Correcto, correcto. No guiada por la idea mía o por la correcto. tuya o por el libro que escribió Juan de los Palotes. No, reavivamiento y reforma guiada por el Espíritu. O sea, yo creo que, y que lo hemos mencionado aquí antes, cuando nosotros decidimos entregarnos a Cristo y seguir a Cristo, automáticamente se va a ver la diferencia entre el Espíritu de Dios y lo que no es el Espíritu de Dios. Y ya, esa me parece a mí, no sé, tal vez estoy equivocado, me parece que más reforma que esa no puede hacer. Es mi vida, que mi vida sea la predicación, sea el evangelio, sea la reforma, sea el revivamiento de la iglesia que yo esté yendo o del grupo que yo estoy visitando, de la comunidad donde estoy viviendo. Cuando Dios vive en mí, ya, eso es todo. Simplemente cuento lo que Dios ha hecho a mí. Yo no tengo que estar viendo si alguien cree en el sábado o en el domingo o en el lunes, si alguien cree que los muertos aquello y lo otro, que el santuario. O sea, no tenemos que ponernos con esos debates que yo me acuerdo cuando yo era más joven. En Puerto Rico ¿Te les gustaba fascinaban, habían personas que les fascinaban todos los fines de semana debates entre un pentecostal y un adventista, y entre un católico y aquello. Y vamos aquí y se decían de todo, con la Biblia en la mano y todo lo demás. ¿Y en qué aprovechaba eso? Para ver quién ganaba. Sí, Entonces, exacto. Porque era al final como un del día es boxeador eso. con otro. Exacto. Y entonces tenía su tribuna y la otra tribuna. Peor que boxeador como otro. Sí, sí. ¿No has visto ahora que hay una que agarra la mesa de un lado y del otro? Ah, Y uno claro, pone sí, la sí, cara sí. y se empiezan a dar bofetadas, ¿viste? Sí, a ver sí, quién sí. aguanta más. Ay, señor, Es increíble, bendito sea es Dios. increíble. ¿Cuánto Entonces, tiempo tenemos? Porque estaba viendo ahí, no sé. nos quedan como 5 minutos. Sí, por eso Bueno, te vamos digo. ya a ir terminando. Anyway, estábamos identificando las características de Babilonia en Apocalipsis 17. Es una mujer, es una prostituta, llena de inmundicia, de obscenidad, de fornicación y moralidad. En la Biblia, fornicación específicamente significa idolatría, en el sentido espiritual, ¿no? Y eso está en Jeremías 3, Ezequiel 23. Me llamó mucho la atención Jeremías 3, donde dice que el rey de Babilonia es Satanás. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, es lo que dice el Apocalipsis. Claro, pero muchas veces he escuchado que el rey de Babilonia es una iglesia, que la cabeza de Babilonia es aquello, Bueno, sí. pero anyway, me llamó mucho la atención. Entonces, llegamos acá, que estábamos mencionando que está borracha del vino de la sangre de los santos, porque los persiguió y los mató. Obviamente ya dijimos que esto no es un acontecimiento que ya ocurrió, sino que es algo que está pasando en el futuro. Entonces ya voy cerrando con este pensamiento. En mi opinión, y esto es lo que yo pienso, ¿no? La conclusión: Babilonia no es una ciudad física o literal, sino que representa un poder, un espíritu de control, persecución, infidelidad, idolatría, de poder que se opone siempre a Dios. Eso es lo que pienso yo que es esta Babilonia que ha caído. Que me recuerda mucho, y lo hemos ya mencionado muchas veces, me recuerda mucho al poder descrito en Apocalipsis 13, de estas bestias. Efectivamente es eso mismo. Tienen todas estas cualidades.
Y en Apocalipsis 14:8 dice que Babilonia cayó y que hizo que todas las naciones bebieran del vino de su fornicación. Ahora, Ajá. no, dale, seguí, porque yo quiero... Que no se te olvide, que no se te olvide. Ajá. Si hizo beber a todos del vino de la ira de su fornicación, ¿qué significa que hizo beber? El pasado. Claro, pero los obligó. Los obligó, sí. Es a la fuerza. Exacto. A la fuerza. Lo mismo que está descrito en Apocalipsis 13, que usan la fuerza. Dice, el que no adore a la bestia ni a su imagen, muerto. El que no hace esto no entra. Correcto. Sí. Entonces, vemos aquí que entonces Babilonia no necesariamente representa o significa un lugar específico en el mundo, una ciudad, un gobierno necesariamente, en mi opinión, sino que representa estas características que sin duda van a ser exhibidas por un poder. O sea, que sin duda está mezclado con política y religión, totalmente, porque lo vemos en Apocalipsis 13. Pero más que identificar tal vez a un grupo específico, que nos gusta decir, Babilonia es esta iglesia, esta denominación, esta religión, está describiendo más las características que va a tener ese grupo, en mi opinión. Tú ibas a decir algo, Juan. No, yo lo que quiero decir es que estamos hablando del mensaje del segundo ángel. Y para mí el mensaje del segundo ángel es un mensaje de celebración. O sea, Claro. no es de denuncia. Correcto. Yo no veo denuncia ahí. Ahí está diciendo, ha caído Babilonia. O sea, ¿qué está diciendo? Gracias a Dios que cayó. Ha caído el espíritu de control, el espíritu de querer dominar a la gente. Ha caído el espíritu que nos tenía a todos esclavizados en un concepto de Dios que era totalmente erróneo. Ha caído por el mensaje del primer ángel, que es el evangelio. El evangelio eterno. Entonces no es que porque a veces piensa, yo voy a predicar lo mismo que predica el segundo ángel, vamos a denunciar a la iglesia del frente o algo por el estilo. Claro. Y en esto es una celebración de que la gente se dio cuenta, al fin se dio cuenta de que no puede ser esclavizada por otros seres humanos. Se dio cuenta que el cristianismo institucional lo que ha hecho es tomar hombres tomando propiedad de otros hombres, y los seres humanos hemos permitido esa clase de esclavitud cuando Dios no nos permite a nosotros permitir la esclavitud. Yo me quedo con, para mí, ¿no? De todo lo que hemos hablado, yo digo, Babilonia es confusión. Si allá o aquí nos sentimos en algún momento confundidos, yo digo, eso es obra del Espíritu Santo, sentirnos confundidos. Ya que digo, ¿por qué? Porque si en este momento usted se siente confundido por algunas cosas que hemos mencionado, es bueno, porque la confusión nos va a llevar a buscar del Señor y buscar información para salir de la confusión. Lo malo de Babilonia es creer que yo no estoy confundido y que he sido llamado para sacar de la confusión a los demás. Correcto. O sea que si tú en este momento te sientes confundido, pues dale gracias a Dios y dile, Señor, sácame de la confusión, y tú vas a ver cómo el Señor te va a sacar de Babilonia. Ahora, ¿cómo salimos de la confusión? El centro, Cristo, porque Gloria a Dios. Babilonia lo que trata de sacar es del centro a Cristo Y poner al hombre. y poner al hombre en una forma religiosa. Porque no es... Claro, sí. O sea, con apariencia de piedad. Con como dice la apariencia de Biblia. piedad poner a Cristo, y eso se llama el anticristo. Justamente Claro. el anticristo es una apariencia de piedad pensando de que estamos con Cristo y estamos con Satanás. Y no se crea que nosotros no estamos confundidos, ¿sabes? Sí. Es que justamente eso es lo que dice el Apocalipsis. Todos estamos confundidos. Ya. Todos. Tú sabes que estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, Joel, que el mensaje del segundo ángel es una celebración. Y si pudiera tal vez darle un twist un poquito más allá y tal vez un poquito diferente también, es una celebración. Para mí el mensaje del segundo ángel es una profecía que se está haciendo. No creo que cuando se predique ese mensaje ya Babilonia cayó, sino que está anunciando que Babilonia ha caído, y cuando dice ha caído, en el griego está escrito que es una certeza. Va a pasar. Eso Va se a llama pasar. certeza profética. Correcto. Y por eso podemos celebrar. Y es una celebración. Por eso el mensaje de Dios siempre trae gozo, trae paz, trae alegría. No trae miedo, no trae confusión. O sea, es una celebración. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Ya lo mencionamos ahorita. ¿Dónde está el pueblo de Dios en este momento de la historia? Está en Babilonia. A mí me parece que el mundo entero está controlado y dominado por Babilonia. Y por eso el llamado es a salir, el mensaje del tercer ángel, a salir de Babilonia. Y lo que dice el mensaje, que me estoy adelantando el mensaje del tercer ángel, es salir de ella, pueblo mío. ¿Dónde está el pueblo de Dios en el tiempo del fin? En Babilonia. Y el llamado es a salir. Para mí, y no sé, esto podemos estar en desacuerdo, para mí, como tú decías ahorita, este grupo que sale de Babilonia
es un remanente. Es que no encontramos al pueblo de Dios en Jerusalén, en el Apocalipsis. Encontramos al pueblo de Dios en Babilonia, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 18, y que va a la Nueva Jerusalén. O sea, salir de Babilonia es un peregrinaje hacia la Nueva Jerusalén que se va a poder concretar ese peregrinaje en la segunda venida de Cristo. Nadie hoy puede decir, estoy en Jerusalén. Sí. Lo que podemos decir, ojalá queremos salir de Babilonia y queremos responder a este llamado. Y no tuvimos tiempo de hacer un paralelismo del pueblo de Israel en Babilonia, con Daniel y con toda su gente allá, y el Señor les dice, lo que no hicieron en Jerusalén lo van a hacer en Babilonia. Sean un ejemplo para la gente que está allí, siembren viña, crezcan, multiplíquense, sean una Vivan bendición. como en Jerusalén, le dice, en Babilonia. lo que no hicieron en Jerusalén, sean lo una pueden hacer. bendición en Babilonia. Correcto. Sí. Y después van a salir. Interesante. Y hasta Interesante. Daniel, Daniel hasta estuvo metido en la misma corte. Así mismo, Y hasta Daniel fue influencia para que se convierta el rey de Babilonia. Exacto. O sea, se convirtió Y el en rey una de de esas lo Babilonia. encontramos allá. Y, claro, es que lo vamos a encontrar allá. Pero nosotros no, nos encanta, o sea, determinar que Babilonia, Babilonia no somos nosotros, que y estamos todos en Babilonia. Así es. Bueno, familias, llegamos ya al final. Gracias, Joel, gracias, disfrutamos. Daniel. De nuevo, simplemente en inglés dicen el tip of the iceberg, es la punta del hielo. Falta mucho más por estudiar. No estamos diciendo que lo que dijimos aquí es medopersa, que es lo que es. Simplemente estamos llegando a estas conclusiones que mañana podemos llegar a otras si así el Espíritu nos dirige. Así es. Pero sí sabemos una cosa. Jesús no quiere que seamos parte de Babilonia ni del espíritu de Babilonia. Jesús quiere que nosotros seamos parte de su reino y del espíritu de su Gloria a reino, Dios. que está identificado Gloria a por Dios. el amor. Amén. Y eso es lo que debemos seguir. Así que Dios los bendiga. Joel, si puedes terminar con una oración. Querido Señor, gracias porque nos muestras que estamos todos confundidos. Y hoy, Señor, simplemente te damos permiso para que nos empieces a sacar a todos de Babilonia. Que el espíritu ese de orgullo, de querer construir nuestra propia torre, de querer poner nuestra propia seguridad en lo que nosotros hacemos, Señor, sea erradicado por el Evangelio de Jesucristo, que ha hecho todo para que nosotros podamos entonces poner toda nuestra confianza en Él y dejar que Él nos saque de los lugares donde estamos. Gracias, Señor, por todo, y te pedimos que pronto podamos ser todos testigos de la caída de Babilonia en nuestros corazones. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, que Dios los bendiga. Nos veremos en la próxima sesión de Estudiemos Juntos.